SG Grupo, consultoría en sistemas de gestión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según aplique. En este momento venimos con la siguiente charla. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el estrés laboral. ¿Ya? Con ustedes el ponente Eric Chuquihuanca. Bueno, sin más preámbulo vamos a empezar. Hay que saber y hay que tener en cuenta, y hay que tener bien en claro, el estrés organizacional es propio de las empresas. Pero, ¿cómo así? Lo que pasa es que el estrés organizacional es propio de las empresas por la misma presión ejercida en los colaboradores. Y no solamente de los jefes hacia los colaboradores, sino también del colaborador a otro colaborador. Y también muchas veces se da por la saturación física o mental. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, te dan un trabajo para hacer, luego tu compañero te da otro trabajo para hacer, viene tu jefe, el jefe de un área y te da otro trabajo, viene el jefe de otra área y te da otro trabajo y todos los trabajos son para hoy. En una hora tienes que acabar un mini informe de 20, 30 informes. Entonces eso se llama saturación física porque no tienes muchas manos para poder hacer o tampoco te puedes multiplicar para poder hacer muchos trabajos al mismo tiempo. Como somos personas y como personas hacemos un trabajo a la vez. Podemos hacer varios, pero no podemos hacer dos al mismo tiempo. Podemos hacer uno, dejarlo un ratito, comenzar el otro, dejar un ratito, regresar al primero, así sí. Pero no podemos hacer dos trabajos al mismo tiempo. Entonces esto se llama saturación física o saturación mental. Cuando de repente te preguntan o te dan problemas y tú tienes que resolver o dar o aportar ideas para mejora y tienes que apoyar al jefe, tienes que apoyar al supervisor, tienes que apoyar, entonces eso te genera una saturación mental. No te deja pensar, no te deja relacionarte bien, reaccionar bien, no te deja desenvolverte. Entonces lo que haces es, te frustras. Hay personas que se frustran y de pronto pues en vez de avanzar, mientras más la presionan, más se atrasan. Entonces, es por eso que el estrés organizacional es propio de las empresas, por la misma presión ejercida en los colaboradores de la organización. Hay varios tipos de estrés laboral. ¿Ya? El primero, bueno, en este caso tenemos el estrés leve, tenemos el estrés moderado y también tenemos el estrés grave, como se dice. Entonces, en este momento vamos a ver los tipos de estrés y vamos a poder explicarles uno a uno, ¿no? En el leve, por ejemplo, en este momento estamos viendo una persona que está irritada y está ansiosa porque le están pidiendo varios trabajos y hay una persona, por ejemplo, ven la persona de acá que está con el reloj, que le dice, básicamente le dice, oye, apúrate que está sobre la hora, ¿no? Luego tenemos a otra persona por acá, lo mismo, con tal que todos están apurando a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Genera insomnio. También genera posibles problemas de concentración en ocasiones. O sea, la persona no se puede concentrar, la persona no puede dormir. La noche está como que, ¿qué va a ser el día de mañana? ¿Me van a tratar igual? ¿Qué trabajos hay que hacer mañana? No terminé el trabajo que me dejaron ayer. Entonces la cabeza trabaja, aunque la persona tenga sueño, no concibe el sueño. Entonces también se presentan los problemas de concentración, bueno, como les había comentado. Este es el estrés leve. Tenemos el estrés moderado. Vamos a ver acerca del estrés moderado. ¿Qué es lo que nos dice el estrés moderado? Uy, ¿y este hombrecito qué le pasó? Aumento de las horas de abstenencia al trabajo. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? La persona está ausente en el trabajo, en otras palabras, no va a trabajar. Tengo miedo de ir porque me van a sobrecargar el trabajo. Tengo miedo de ir porque me van a gritar porque no terminé el trabajo de ayer. Tengo miedo de ir porque por mi culpa le van a llamar la atención a mi supervisor porque él confió en mí y yo no soy capaz de hacer lo que él me encomendó que haga. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que la persona tenga miedo y por el miedo que se genera de quedar mal se ausente. ¿Me dejo entender? Entonces, el estrés moderado es tanto que hace que la persona se preocupe a gran manera de tener miedo de ir a la organización, de ir a la empresa a trabajar y
dice, bueno, como no avanzo, mejor me quedo en casa. Y es más, en casa se queda preocupado porque de ahí le revientan el teléfono, ¿no? Preguntándole o solicitándole lo que le habían encomendado. Entonces, hasta ese nivel de estrés se puede llegar. También el estrés moderado hace que la persona sienta fatiga sin razón. Pero si ya dormí mis 8 horas, mis 7 horas, mis 6 horas, ¿por qué en el trabajo tengo sueño? ¿Será porque estoy pensando en las cosas que tengo que hacer? Y en el simple hecho de pensar lo que tengo que hacer, ya me genera esas ansias de dormir, ya me genera esas ansias de no trabajar. Qué flojera, qué pesar, tengo mucho trabajo que hacer y no puedo avanzar. Empiezo un trabajo, no sé qué más hacer, empiezo el otro trabajo, me distraigo en el tercer trabajo, regreso al primer trabajo, no avanzo. Entonces, ese es el estrés moderado. Siento fatiga sin razón por el mismo hecho de estar pensando en lo que no estoy avanzando. Indiferencia o indecisión, por ejemplo, una persona que está indecidida, ¿no? Está indecisa, perdón. ¿Qué hago? ¿Hago el trabajo 1? ¿Hago el trabajo 2? ¿Hago el trabajo 3? ¿Qué hago? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el que si no lo hago me van a llamar más la atención para ese hacer? No lo sé. Entonces la persona está tan indecisa que va pasando el tiempo, va pasando las horas y más se va atrasando. O sea, en vez de ayudar a la persona, ¿no? Porque a veces dicen, no, hay que apurar a la persona para que se apure. Sí, está bien, lo puedes apurar, pero un trabajo a la vez. Si le vas a amontonar de trabajos, créeme que la persona se te va a estresar. Se te va a estresar y con el simple hecho de estar estresado, por ejemplo, en este caso, en el nivel moderado, la persona no va a saber qué trabajos hacer o qué trabajos darle prioridad para poder terminar. Eso le va a generar una indecisión y esa indecisión va a generar de que la persona no avance en ninguno de los trabajos que se le ha encomendado. Muchas de estas personas aumentan su consumo al alcohol, incluso al tabaco. ¿Por qué? Porque bueno, estoy tan estresado que voy a desestresarme en el alcohol un rato, ¿no? Entonces, vengo del trabajo estresado, me tomo una copa de vino, pero no me pasa, estoy preocupado, ¿sabes qué? Una copa más, ¿sabes qué? Una cerveza, ¿sabes qué? Un whisky, ¿sabes qué? Un ron. Entonces, aumenta el uso o el consumo del alcohol, ya con el fin de desestresarse, ¿no? Entonces, ese desestresamiento, esa liberación es falsa. ¿Por qué? Porque es de un momento. Se acaba el alcohol, se acaba la bebida y vuelven los problemas. Entonces, esa es una falsa que las personas nos creamos, o en este caso las personas que tienen bastante estrés o en el estrés moderado pueden crear en su subconsciente. Entonces, por eso no es bueno. Y por último tenemos el estrés grave o el estrés severo. Oye, ¿cómo es eso? ¿Que existe? Sí existe un estrés grave o severo. ¿Y qué es lo que causa? Causa depresión. La persona se deprime, la encuentra llorando, se va al baño, no sabe qué hacer. ¿Qué pasa? No, es que me gritaron porque no pude terminar el trabajo. Pasa esto, no pude terminar el trabajo 2. ¿Qué le van a decir a mi jefe? Hoy me van a botar. Se deprime la persona. Se deprime a tal punto de que incluso llega a tener llegan incluso a tener problemas de salud por problemas cardiovasculares, o incluso hay personas que han perdido la vida por un paro cardíaco de tanta preocupación en el tema cuando hablamos del estrés grave o severo. Y esto es un hecho real, no se ve tan a menudo, pero es un hecho real. O sea, hay que tener en cuenta llegar a este nivel de estrés, porque este es un nivel crítico. Su nombre lo dice, nivel de estrés grave o severo, ¿ya? También genera que la persona se aísle socialmente. No me siento inferior al resto porque todos hacen su trabajo, pero yo no hago mi trabajo. Soy inferior. Wow, no me siento capaz. Entonces, ¿qué hace? Este estrés hace que la persona se sienta menos. Y por sentirse menos, se aísle de la sociedad. No, yo soy inferior al resto. Y me aíslo porque pienso y siento y me hacen sentir que soy inferior al resto, que no puedo terminar ni siquiera un trabajo. Y no es que no pueda terminar, no es que no esté en la capacidad, porque todos tenemos básicamente una capacidad similar. Simplemente que esa persona esté estresada o esté estresado porque le metieron uno y otro trabajo y entonces se hizo un 8 y no pudo salir, ¿ya?
Incluso hay personas que llegan a pensar en quitarse la vida, tienen pensamientos autodestructivos. Bueno, si no sirvo para ¿qué? Mejor me quito la vida, me hago daño para no ir a trabajar. Se presenta el hecho, ¿sí? Y recibes la llamada, jefe, ¿sabe qué? Me he accidentado, te mandan fotos. Y no es que realmente se haya accidentado, sino que la persona misma se infligió ese daño para no ir a trabajar y poder liberarse del estrés de ese día, ¿no? Quizás habrá una que otra persona que diga, uy, qué exagerado, pero no, es cierto, los datos lo confirman. Si tú te vas al internet y comienzas a buscar este punto que estamos tocando del estrés grave o severo, han habido casos documentados de personas que se han hecho daño por no ir a trabajar. Obviamente, muchos de los casos no se saben porque si tú eres el supervisor, tú eres el jefe, te van a decir que han tenido un accidente o que les ha pasado algo y nunca te vas a enterar. Pero si hablamos de la realidad, es la realidad, ¿ya? Entonces, los pensamientos autodestructivos también están en el nivel severo. Como recomendaciones, para ya ir terminando, ya tienes, te recomiendo que midas tu tiempo, no malgastes el tiempo en hacer cosas innecesarias, procesos, actividades innecesarias. Repasa tus tareas al día. Si es muchísimo mejor, tienes que planear tus tareas. Te recomiendo que tengas una libretita, una hoja, no sé, qué sé yo, lo que tú gustes, con tal que planees tus ideas, repases tus tareas y midas tu tiempo para poder avanzar con todas y una a la vez. No te estreses, una a la vez. No eres Superman, no eres un superhéroe para hacer varias cosas a la vez. No tienes super velocidad, nada de eso. Eres una persona común y corriente como yo y como todos, ¿no? Entonces, desconéctate del trabajo de vez en cuando. ¿Sí? La hora del almuerzo, por ejemplo, la hora de pasear y la hora de pasear, la hora de descansar y la hora de descansar. Deja tu tiempo para pensar, deja un tiempo para pensar, para analizar las cosas, pero no siempre estés pensando, no siempre estés analizando porque eso te va a causar estrés. Toma un descanso de vez en cuando, organiza tu lugar de trabajo. Aquí voy a trabajar, esta va a ser mi zona, no me desordenen de repente mi zona, no que venga otro compañero me desordene, porque eso también, el desorden también genera estrés. Hay que tener eso en cuenta, hay que tener bastante cuidado. Hay que evitar distracciones también. Evitar distracciones para poder concentrarnos en el trabajo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, por esta charla. Muchísimas gracias por su atención. Con ustedes ha sido su amigo Eric Chuquihuanca. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.